Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a empezar con el módulo de medio interno. Vamos a tocar diferentes temas, entre ellos metabolismo hidrosalino, metabolismo del potasio y equilibrio de ácido-base. Bien, sin más preámbulo entonces, empezamos con metabolismo hidrosalino. Hay unos conceptos importantes que hay que hablar antes de hablar de lo que es el metabolismo hidrosalino, que los temas que trata el metabolismo hidrosalino a lo que se refiere es el equilibrio entre los diferentes compartimentos del organismo, cómo se moviliza el agua y el sodio entre ellos, y cómo se vinculan la entrada y salida de agua y sodio del organismo. Bien, entonces, el agua corporal total, el agua que hay en el organismo, es aproximadamente un 60 o un 55% del peso del individuo. Dependiendo eso, entre hombres y mujeres hay una pequeña diferencia. Se dice que en el hombre es el 60% del peso, en la mujer 55%, vinculado sobre todo a porcentaje de tejido adiposo. Mientras mayor cantidad de tejido adiposo haya, menor proporción de agua. Bien, dentro de ese líquido, 2/3 se van a dividir, se van a encontrar en el intracelular. Bien, 2/3 del líquido corporal total van a estar adentro de las células y es a lo que nosotros llamamos líquido intracelular. El otro gran compartimento, donde se divide el agua, es el líquido extracelular, que comprende el tercio restante. A su vez, el líquido extracelular se va a dividir. Un 80% va a estar en el intersticio y un 20% va a estar en el plasma. O sea, el volumen que está dentro de los vasos sanguíneos es solamente un 20% de ese tercio del líquido corporal total. Bien, entonces, ¿de qué depende el agua corporal total, la cantidad de agua total que hay en el organismo? Va a depender del sodio corporal total. El agua, perdón, sigue siempre los movimientos del sodio. Cuando uno aumenta su ingesta de sodio, aumenta la osmolaridad de los tejidos, entonces va a aumentar la ingesta de agua. Y lo mismo pasa a nivel renal, que son los principales órganos, los riñones de regulación del agua y sodio del organismo. Cuando se excreta sodio, se excreta agua junto con el sodio. Entonces se dice que el agua siempre sigue el sodio. Bien, entonces los cambios del sodio corporal total, que van a depender de las ingestas, o sea, de la ingesta de sodio y de la eliminación por vía renal, van a generar los cambios en el volumen del líquido extracelular. O sea, la cantidad de volumen que haya en el líquido extracelular, de qué va a depender de las ingestas y de las excretas de sodio. Bien, para continuar y para entender un poquito lo que es la movilidad del líquido, del agua entre los diferentes compartimentos, tenemos que recordar lo que es el concepto de osmolaridad. La osmolaridad, ¿de qué depende? Del número de solutos osmóticamente activos. Bien, sin importar el peso, el tipo o la valencia de esos solutos. Un osmol, un soluto, es osmóticamente activo cuando no puede atravesar las barreras semipermeables, las barreras de las membranas biológicas. Acá tenemos el ejemplo de dos soluciones que tienen la misma tonicidad, que tienen la misma osmolaridad. Bien, entonces, ¿de qué depende el movimiento de agua? Del número de la osmolaridad de la solución, del número de solutos osmóticamente activos. En este caso, hay la misma cantidad de solutos, entonces el agua va y vuelve de un compartimento a otro. Otro detalle importante: para que un soluto sea osmóticamente activo no tiene que atravesar las membranas biológicas, porque entonces se generaría un equilibrio entre los solutos y no habría tanto desplazamiento de líquido. Bien, entonces una solución es hiposmolar en relación a otra cuando tiene menor cantidad de solutos osmóticamente activos. Y en ese escenario, el agua se desplaza menos a donde hay mayor osmolaridad. Bien, ¿de qué nos sirven estos conceptos? Para entender cómo es el desplazamiento de agua entre los compartimentos biológicos, entre los dos grandes compartimentos biológicos que son el líquido intracelular y el líquido extracelular.
Entonces, ¿cuál es el principal osmol del líquido extracelular? Nosotros supongamos que la solución 1 es el líquido extracelular y la solución 2 es el líquido intracelular. El principal osmol activo del líquido extracelular es el sodio. Y el principal osmol activo del líquido intracelular normales se encuentran en equilibrio. Entonces el agua ingresa y sale de las células constantemente, pero se mantiene en equilibrio. Entonces, el principal osmol del líquido extracelular es el sodio. Lo vemos representado en la ecuación de la osmolaridad plasmática. Vemos que siendo la concentración de sodio de 140, la concentración de sodio, o sea, la natremia, ahora vamos a ver ese concepto, la concentración de sodio en plasma es de 140 miliequivalentes litros. Entonces, según la fórmula, la osmolaridad plasmática es 2 por sodio más glicemia sobre 18 más el nitrógeno ureico dividido 2.8. Bien, entonces si decimos que el sodio tiene una concentración de 140 y la osmolaridad efectiva del plasma es de 270 a 285 miliosmoles litro, vemos que el sodio es el que le otorga la mayor cantidad de, es del que depende en gran número de la osmolaridad plasmática, porque solo el sodio de esa ecuación ya es aproximadamente 280, y la osmolaridad dijimos que es de 270 a 285. Entonces la fórmula nos sirve para entender que el sodio es el principal osmol activo del líquido extracelular, y las variaciones en la concentración de sodio van a ser las que nos generen cambios en la osmolaridad plasmática. Y cuando disminuye la osmolaridad plasmática, en estas situaciones, si disminuye la osmolaridad dentro del plasma, suponiendo que el recuadro de arriba es el plasma y el de abajo es el intracelular, o sea, el de arriba es el extracelular, el de abajo el intracelular, lo que va a pasar si baja la osmolaridad es que el agua va a ir desde el extracelular al intracelular. Entonces vamos a tener aumento del líquido dentro de las células y bajo líquido dentro del intersticio y de los vasos sanguíneos. Puede ocurrir lo opuesto, puede aumentar la osmolaridad en el plasma, y en esa circunstancia se invierten los recuadros. Este pasaría a ser el ejemplo de el intravascular con un alto contenido en sodio, y este sería el intracelular con un contenido normal. Pero entonces el agua, en este caso, que siempre va donde hay mayor osmolaridad, vendría del intracelular hacia el extracelular. Bien, entonces como estuvimos hablando un poquito ya, la natremia se refiere a la concentración de sodio en el plasma. Es bien diferente y es bien importante que entiendan la diferencia. El sodio corporal total es la cantidad total de sodio en el organismo. La natremia es la concentración de sodio en plasma. Bien, como ya habíamos repasado, es de aproximadamente 140 miliequivalentes litros. Bien, entonces volviendo un poquito a lo que ya repasamos, pero vamos a seguir avanzando, vamos a seguir repasando, vamos a seguir profundizando en estos conceptos, porque luego las alteraciones fisiopatológicas, tanto del sodio corporal total como de la natremia, son los que nos van a generar los cuadros clínicos característicos que ahora vamos a repasar. Entonces, los trastornos, las alteraciones del sodio corporal total, van a generar cambios en el líquido extracelular, como ya repasamos. Las alteraciones del balance hídrico, o sea, la cantidad de agua sola, sin sodio, te van a generar cambios en la natremia. Cuando haya poca agua libre cuando se gane poca agua, por ejemplo, el organismo, una persona que toma mucha agua con baja concentración de sodio, lo que va a pasar es que la natremia va a disminuir, porque si vos aumentás el volumen del plasma, pero no aumentas la cantidad de soluto, es como que estás diluyendo. Entonces va a disminuir la osmolaridad. Lo mismo, una persona que toma muy poco líquido, si ingiere sodio de manera constante y de manera regular, normal, va a ir aumentando el sodio en el organismo, y eso va a generar una hipernatremia, o sea, un aumento de la osmolaridad. Ahora vamos a ir viendo cada uno de esos casos. Pero entonces,
las alteraciones de la cantidad de sodio van a generar cambios en el volumen del líquido extracelular. Y las alteraciones en el balance hídrico, en el balance del agua corporal, van a generar cambios en la natremia y por ende movimientos de agua entre el intra y el extracelular. Bien, acá tenemos un breve esquema de los diferentes sistemas, como el balance de sodio y el balance hídrico se regulan por diferentes sistemas. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y el natriurético auricular son los que van a regular la excreción renal de sodio, en más o en menos, y por ende el sodio corporal total, y por ende el volumen de líquido extracelular. El balance hídrico es regulado por el estímulo de la sed y la hormona antidiurética, que van a regular la excreción de agua libre por parte de los riñones y de esa manera van a regular la concentración de sodio en plasma, o sea, la natremia. Bien, ahora vamos a entrar un poquito en detalle en las diferentes alteraciones de volumen de líquido extracelular, ya sea porque hay mayor volumen de líquido o porque hay menor.